¿Cuántos en algún momento de los que estamos aquí han sentido temor? ¿Sí? ¿Y cómo se siente? El tema de hoy se llama Victoria sobre el temor. Victoria sobre el temor. Y creo que todos los que estamos aquí realmente debemos enfrentar nuestros temores en la vida. Y pensándolo bien, vivimos en una época de mucho temor. Vivimos en una sociedad donde el temor creo que está en un nivel muy alto. La gente teme perder su empleo. ¿Cuántos de los que están aquí temen perder su empleo? Temen perder tal vez su casa, temen perder su salud, temen perder a su familia, temen perder a sus amigos, tal vez temen perder su posición en la cual se encuentran laboralmente, familiarmente, espiritualmente. Es decir, que temen absolutamente todo. Y alguien tal vez podría decirme en esta mañana: Alfloricio, tengo muchas razones para tener miedo. Y tal vez tienes razón. La pregunta sería: ¿cómo hemos de vivir en esta sociedad que tal vez en las cosas que nos enfrentamos nos dan temor? ¿Cómo llegamos a la posición en que estamos? Y creo que esa era una de las preguntas que yo me hacía antes. Y vino a mi mente un versículo en el libro de Eclesiastés que trata de un solo versículo que resume de cómo llegamos aquí y por qué tanto temor en nuestras vidas. Por la sencilla razón que hemos violado un principio bíblico muy claro. Y lo dice en este versículo. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Dice: el fin de todo discurso es este. Diga conmigo: teme a Dios. No, diga conmigo de nuevo: guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. O sea, todos los que estamos aquí tenemos temores, tenemos miedo. Y hemos decidido no temer a Dios. Tememos a otras cosas, pero no tememos a Dios. Hemos decidido vivir como mejor nos parece. Y ignoramos los principios de la palabra de Dios. Y como resultado de eso, ¿qué sucede? Que estamos llenos de miedo. Cuando nosotros dejamos de ver los principios fundamentados en su palabra, empezamos a tener miedo. Y empezamos a tener muchas cosas. Empezamos a temerle a todo. Con solo ver las noticias, muchos de los que estamos aquí vemos las noticias y provoca miedo, ¿cierto? Pero cuando vamos a la palabra sabemos que cada una de esas noticias es bíblico. Todo lo que está aconteciendo. La pregunta es: ¿cómo vive el creyente en una generación o en una era de temor? Dios quiere que empecemos a hacer conforme a lo que la palabra nos muestra hacer. Y aquí vamos a Isaías 41, que todos tal vez lo hemos leído. Y personalmente considero que aquí está el versículo más importante en lo que respecta al temor. ¿Y por qué? Por las maravillosas promesas que en él hay. Y abarca algo importante. Y creo que si en su Biblia usted no lo ha subrayado, o si en su teléfono usted aún tampoco lo ha subrayado, hágalo en esta hora.
Subraye eso. Isaías 41, 10. Y te animo a hacerlo. Y yo en lo particular, yo lo hago. Y he descubierto que si coloco una fecha específica junto a algo que Dios me dio, eso me ayuda a recordar que Dios se interesa y le importa y se involucra en mi vida. Es decir, cada pastor que se para aquí, cada líder que se para aquí a predicar, yo estoy anotando todo. Y hay palabras específicas que le pongo fecha y hora. Y le digo, esa palabra es para mí. Leamos, Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy. No desmayes, porque yo soy, que te esfuerzo. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y no solamente eso. Seguimos leyendo el versículo 12 y miren lo que dice. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no lo hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Recuerdo un momento en mi vida donde estaba pasando una gran prueba. Y este versículo, en el versículo 11, que dice que he aquí, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados. Y sé que muchos de los que están aquí han pasado momentos difíciles. Momentos donde personas les han hecho la guerra y no saben qué hacer. Y tal vez esas personas que le han hecho la guerra le han transmitido temor. Pero hoy quiero decirte que hay una palabra para ti, para esa situación que estás viviendo. Por eso el versículo 11 dice: he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y aparecerán los que contienden contigo. Perecerán, los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Para mí esto es importante, porque en medio de mi prueba, al cabo del poco tiempo dije: esto es cierto, porque no queda ni uno, todos mis enemigos se fueron. Cuando tú te agarras de las promesas en medio del temor o el miedo que tú puedas tener, la situación difícil que tú pensabas que era muy grande, cuando te agarras de ella, todo desaparece. No me preguntes cómo pasa, solamente pasa. Y muchas veces lo que sucede es que insistimos en algo de lo cual Dios se ocupará, porque olvidamos que Él hará exactamente lo que Él dijo. Nos olvidamos de sus promesas. Muchas veces tú y yo caemos en el temor y en el miedo, es porque nos olvidamos de las promesas. Y cuando nos apartamos de las promesas que están en su palabra, empezamos a tener miedo. Empezamos a tener temor. Al llegar a este versículo 10, cualquiera sea nuestro temor, lo que dice este versículo puede transformar toda nuestra vida. Y yo me agarro de esa palabra. Porque sé que Él está conmigo y Él me dice que no desmaye porque Él es mi Dios. Me dice que no tenga miedo. Pensemos en la primera conversación entre Adán y Dios, que aparece registrada en la Biblia, en Génesis capítulo 3, versículo 10, donde Adán dice: tuve miedo. Adán, en una conversación con Dios, dijo: tuve miedo. Esas fueron sus primeras palabras en su conversación con su padre. Y la verdad es que desde entonces la humanidad ha tenido miedo. Cuando piensa
en temor. Cuando empezamos a querer algo, el temor llega a nuestras vidas. Porque lo primero que hizo Adán cuando tuvo esa conversación con Dios, ¿por qué comiste de aquello? Tuve miedo. Cuando tú y yo pensamos en temor, ¿cómo lo describes? ¿Cómo describes el temor? Hazte esa pregunta. Y quiero darte una definición de temor. Es un sentimiento de inquietud y miedo. Sensación de alarma interna que nos advierte. Es sentirse amenazado por algo que sucederá o que no podemos controlar. Se lo voy a volver a repetir. Temor es un sentimiento de inquietud y miedo, sensación de alarma interna que nos advierte. Es sentirse amenazado por algo que sucederá o que no podemos controlar. ¿Cuántos han sentido esa sensación? ¿Cuántos la han sentido? Levanten la mano y dicen, yo la he sentido. Y hoy quiero decirte que hay temor bueno y temor malo. Hay un temor que es bueno. Y cuando la Biblia dice, teme a Jehová, eso significa reverenciarlo. Eso significa conocer quién es Él. Es respetar a Dios como santo y justo. Eso es temer a Dios. Temer a Dios no es tenerle miedo, es reverenciarlo, es obedecer sus mandamientos, es una actitud de profundo respeto y amor. Es muy diferente al temor que sentimos cuando nos enfrentamos a algo. Así que hay un temor bueno y temor malo. Y ese temor malo que es la clase de temor que queremos eliminar en nuestra vida. Porque esa clase de temor mala neutraliza realmente lo que Dios quiere hacer en nosotros. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Declara, el principio de la sabiduría es el temor. ¿Es el temor a quién? Y acabamos de decir que temor no es miedo, es reverenciarlo, es poder obedecer. Entonces, este temor que habla en Proverbios 1:7 es reverencia a Dios, es un respeto santo hacia Él. Es un temor que todos debemos experimentar y disfrutar en la vida de cada creyente. Poder reverenciarlo a Él, poder obedecer sus escrituras. Pero hoy quiero que pensemos tal vez en la causa del miedo que tienes, tal vez en los temores que hay en ti. ¿Por qué la gente tiene miedo? Pregúntale al que está a tu lado, ¿por qué tienes miedo? Si nosotros no identificamos nuestros miedos, lo más probable es que no podamos controlarlo. Y no controlar el miedo o no saber por qué hay ese miedo nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas. Cualquiera que sean nuestros temores, no vienen de Dios. Cualquiera que sean nuestros miedos, eso no viene de Dios. Recordemos las palabras que Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 1:7, donde le dijo, porque no nos has dado Dios espíritu de cobardía,
sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, que cuando Cristo llega a nuestra vida, empezamos a dominar los miedos a través del Espíritu Santo y a través de la iluminación de la palabra de Dios. ¿Alguna vez usted ha sentido miedo que se ha quedado paralizado? ¿Alguna vez han sentido eso? Yo me recuerdo una vez que iba caminando, hablando por teléfono y crucé la calle y me echaron un pitazo, ¡pum! Y el carro venía exactamente donde yo estaba y pitó y yo lo vi y no sé, él me vio y yo quedé paralizado. Y él frenó creo que a 5 centímetros donde yo estaba. El miedo hizo que me paralizara. Realmente no pude hacer nada. Tal vez el miedo o el temor que has tenido te ha paralizado en algo que has querido hacer por mucho tiempo. Alguna vez nos sentimos tantos miedos que no podemos ni hablar. Sentimos tanto miedo que si es en el caso actual, si el pastor le dice a Royber que ore, tartamudea del miedo, de solo pensar qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer. El miedo realmente no nos ayuda a manejar situaciones. Pensamos en las causas de nuestros temores y una de ellas es que desde pequeños empezamos a temer. Son actitudes aprendidas. Me recuerdo que yo muy pequeño, mis padres nos llevaban al río y mi mamá me decía, no te metas al río, no te metas al río porque te vas a ahogar. Claro, yo no sabía nadar y yo escuchaba siempre eso muchas veces, porque fueron muchas veces que fui al río. Y por mi mamá decirme eso, se creó un temor en mí, que empecé a tenerle miedo al agua. Yo empecé a sentir que meterme al agua era ahogarme, que meterme al agua era que algo me iba a pasar. No te acerques tanto al río, que es peligroso. Cuidado, sale un caimán. Y esas situaciones que tal vez hemos aprendido, tal vez personas tienen miedo de lo que sus padres les han enseñado y tal vez tienen ese miedo interno. Y fue tanto así que yo fui a la playa, que ya estaba grande, como de 18 años, fui a Chichirivichi con el hermano de Saraí. Y él me dice, yo había aprendido a nadar, pero yo estaba con mi miedo y temor, siempre tenía el temor. Y había un barco, una lancha que estaba a una distancia como de 20 metros de la orilla. Y él me dice, vamos. Y yo dije, no, yo no me voy a meter. Si yo me meto me ahogo. Y yo sabía nadar. Entonces, como iban 3 personas, yo me fui y para sentirme seguro me fui nadando de espalda. Claro, para no ver el bar, donde estaba el barquito, porque si me iba nadando de frente, capaz que me cansaba y me iba a desesperar. Y llego de espalda al barco y me subo. Y yo, wow, Dios mío, ¿qué hago aquí? Si supieran que estoy en Naguará, tengo un miedo terrorífico. Empezamos a conversar. Ahí en la barca éramos 3. Y sin darnos cuenta, parece que el ancla donde estaba el barquito se soltó. Y el barquito empezó a moverse. Pero no nos habíamos dado cuenta, porque estábamos hablando. Entonces uno de ellos se da cuenta y me dice, oye, pero estamos como más lejos. Y cuando yo miro a la orilla, sí. Dios mío, ¿qué es esto? Entonces yo confieso, ahí es que yo confieso y le digo a los muchachos, tengo miedo. Muchachos, no sé cómo voy a llegar hasta allá. No, vamos, lánzate. Vamos a lanzarnos los 3. Claro, no íbamos a lanzar los 3, sí, los 3 al mismo tiempo. Y cuando me lanzaron, yo agarré a Jesús, lo lancé para acá y se lanzó el primero. Claro, y se fue. Y yo le dije, Jesús, no me dejes solo.
no me dejes solo, vamos, tienes que hacerlo. Y él se lanza y me dice, yo me voy. Pero él lo hizo como para que yo me fuera. Y él se fue y me dejó y yo me quedé ahí. Yo me quedé en el barquito. No sé cuántos les ha pasado aquí que se han montado en un árbol hasta el copito, que se montan hasta allá y después que están arriba dicen, ¿y ahora cómo me bajo? ¿Sí le ha pasado? Bueno, exactamente cuando yo estaba en el barquito, ¿verdad? Yo estoy allí y veo que ya Jesús está llegando a la orilla y yo veo que el barco está mucho más retirado. Yo dije, me morí. Ni un pescador pasaba por ahí, nadie. Era un barco que estaba abandonado. O sea, por inventar. Y yo dije, listo, no puede ser. Listo. Y por allá en la orilla, me recuerdo que Ronnie estaba en la orilla y me decía, ¡hey, no tengas miedo, que Dios está contigo! Sí, Naguará. Estaba muy lejos. Creo que duré como 20 minutos allí. Y creo que la distancia era como de 60 metros de la orilla. Tomé la decisión y me lancé. Y cuando me lancé, me relajé y me fui otra vez de espalda. Sin pensar en la orilla, porque sabes que uno cuando se mete en el agua o el que hace competencia, uno se imagina que está en la pared y cuando te das cuenta estás a 1 metro nada más. Me voy de espalda y cuando abro los ojos y subo 3 metros del barquito, no había nadado absolutamente nada. Y yo le grito, ¡ayúdenme! 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 O sea, fue fuerte. Me recuerdo que Jesús llegó donde estaba yo y se fue junto conmigo y fue un proceso para poder llegar. Pero ese día pude vencer mi miedo. Ese día pude vencer realmente mi temor. Y ese día que llegué a la casa de mi mamá, le dije, mamá, tengo que contarte algo. Por tu culpa yo le tenía miedo al agua. Y casi me muero en la playa con los muchachos. Porque escuchaba tu vocecita que me decía, si te metes te vas a ahogar. Mamá, yo sabía nadar. Entonces muchas veces las cosas, los temores que venimos arrastrando viene siendo de lo que hemos aprendido. Esos miedos vienen desde allí, desde nuestra casa. Y creo que los padres cuando lo hacen con una expresión para cuidarnos y porque nos aman. Pero en mi pequeña mente el agua se volvió peligrosa. Mi mamá no lo sabía, pero eso que me dijo mi mamá se volvió peligroso para mí. En mi mente pequeña. Y me costó aprender a meterme en el agua por miedo a ahogarme. Y lo pude vencer cuando tenía como 19, 20 años, sabiendo nadar. Esto quiere decir que cuando nos enseñan algo desde pequeños, pensamos que es insignificante. Por ejemplo, los padres cuidándonos, ellos han arraigado cosas en nosotros que a la larga pueden crear temores. Y por otra parte, además de que nos dicen algo que puede causar temor, está la otra parte que es la imaginación. Porque cuando tenemos miedo está la imaginación. Cuando yo me iba a meter al agua, yo me imaginaba que me iba a ahogar o me iba a agarrar una baba o un caimán. Y cuando iba a la playa sentía que un tiburón o algo me iba a agarrar los pies. Mi imaginación ayudaba a que el temor que tenía fuera más profundo. Y quiero dar otro ejemplo. Nosotros los domingos aquí en la iglesia jugamos en el polideportivo. Y iniciamos estas actividades físicas. Muchos no jugaban ninguna disciplina. En este caso, un ejemplo de eso es Ricardito. Es decir, él no jugaba absolutamente nada.
Y sus primeros juegos de voleibol fueron horribles, fueron los peores de la vida. Pero yo creo que Ricardito, para poder iniciar en ese juego de voleibol, él tuvo que pensarlo. Tenía miedo. ¿Tenías miedo, Ricardito? ¿Tenías temores? Porque habían personas que sí jugaban. Y estar en un equipo y que alguien no sepa jugar bien, eso va a hacer que los que estén en el grupo te agarren rabia. ¿Sí o no? Bueno, Ricardito no le importó. Ricardito empezó a jugar y sus primeros juegos de voleibol fueron los peores. Creo que los primeros que lo vieron jugando los pueden ver. Fue lo peor. Y él llegó a pensar que no había nacido para ninguna actividad deportiva, que había nacido solamente para tocar el teclado. Bueno, y realmente puede ser porque usted nunca lo ve bajado de ahí. Usted nació para eso. Tal vez él en su mente llegó a bloquearse que nunca jugaría ninguna disciplina deportiva, posiblemente. Ahora Ricardito es bueno en voleibol porque venció el temor. Pero si él no se hubiera enfrentado a eso, él se imaginó, imagínense, se imaginó jugando el primer juego, recibiendo gritos de Jonathan, recibiendo gritos de Héctor y recibiendo gritos de José Manuel. Y a él no le importó. Pero él se lo imaginó. Imagínense, tuvo temor y la otra parte fue la imaginación. Él se imaginó todo lo que iba a suceder. Pero él dijo, yo voy a vencer el temor. Y yo voy a ver unos cuantos tutoriales en YouTube de voleibol. Y no es mentira, no es mentira. Y se volvió un experto que ahora conoce cada posición de voleibol y te saca con técnica. Y ahora Ricardito no se pierde ni un domingo para jugar voleibol. Hoy me imagino que viniste dispuesto, ¿verdad? Entonces, la imaginación es algo sorprendente. Nos puede meter en problemas si nos descuidamos. Muchas veces nosotros no emprendemos algo porque tenemos miedo. Tenemos miedo, pero al momento de imaginarnos, nos neutralizamos por completo. De solo imaginarlo, ya queremos ya no hacerlo. Otra causa del temor es la ignorancia. Muchas veces pensar que no manejamos un tema y no sabemos hacer algo nos llena de temor y miedo. Estar con un grupo de personas que hablan de un tema y tú eres ignorante a eso. Y cuando te dicen dinos algo, no sabes nada, te da temor poder compartir algo. Pero tal vez si eres ignorante de algunas cosas y eres creyente, la palabra en Santiago 1:5 que dice, si alguno está falta de sabiduría, pídala a Dios, la cual da abundantemente y sin reproche. Pero siempre hay un pero dice, pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a las olas del mar. Eso que tú no sabes, necesitas poder confrontar ese temor con decir yo sí puedo. El resultado de eso es Ricardito. Él no tenía conocimiento de absolutamente nada y él dijo, yo voy a jugar voleibol, así se rían de mí, así me traten mal. Sé que soy ignorante en esto, pero voy a enfrentar esta situación. Otra causa del temor es la duda. Si vivimos en duda, si vivimos dudando de Dios, tendremos razones para tener temor. Si dudamos que Él no nos ama, si dudamos que Él no nos perdona y seguimos confesando una y otra vez ese pecado que ya fue hace 2 años y seguimos, pero Señor, es que siento que no me has perdonado.
Pero es que siento que tú no me escuchas. Y el enemigo trata de meterte eso en la cabeza, llenar tu corazón y tu mente de temor. Si seguimos recriminándonos nosotros mismos, ¿cómo crees que vamos a obtener la paz y el contentamiento si tenemos miedo? Su palabra dice: no tengas miedo. ¿Sabes? Daniel capítulo 10 versículo 12 dice: no temas, porque desde el primer día en que tú dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de esas palabras yo he venido. Así que no temas, no te intimides. Alguien tal vez dirá: ¿acaso no es Dios santo? Y sí, claro, Dios es santo. Esa es la razón para tener miedo, porque pensamos que como Él es santo y tenemos que ser santos, tengo que tenerle miedo. Pero acabamos de decir que a Dios no hay que tenerle miedo. ¿Saben cuántos hijos le tienen miedo a sus padres y no respeto? Yo fui uno de ellos. A mi papá no le tenía respeto, le tenía miedo. Son dos cosas diferentes. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tener reverencia a Dios, no miedo. Esta razón de que en Él somos santos no es para tener miedo. Estas razones es para reverenciarlo, amarlo, respetarlo, obedecerlo y seguirlo. Dios no quiere que le tengamos miedo, porque Dios nos ha dado un espíritu ¿de qué? De amor, de poder y de dominio propio. Él no nos ha dado un espíritu de cobardía. En Cristo tú y yo somos más que vencedores. Deuteronomio 31:8, ¿qué dice? Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Esos temores tienen grandes consecuencias en nuestras vidas. Si tenemos miedo a algo, tener miedo a algo divide nuestra mente, porque no estamos realmente enfocados. Alguien realmente no puede concentrarse bien en algo si en el fondo de sus emociones teme o tiene miedo. Por ejemplo, un matrimonio que teme que su esposo lo va a abandonar o que su esposa la va a dejar. Están juntos, pero hay miedo, hay temor. Tal vez padres que temen que sus hijos puedan caer en la drogadicción. Si tú y yo somos creyentes en el Señor, no tenemos por qué tener miedo. Nuestra familia está en las manos del Señor. Y tu esposo y tu esposa están en las manos de Él. Cuando tú entregas y abres tu corazón a Él, todo empieza a cambiar. Y es lo que realmente Dios quiere hacer en nuestras vidas. Si hay un constante temor dentro de usted, eso dividirá su mente. No te va a dejar enfocar en nada. Porque tal vez si tienes un problema, tal vez con tu esposo o tu esposa, cuando estás en el trabajo, no estás pensando en el trabajo. Estás pensando en la situación que estás pasando con tu esposo o tu esposa. No te estás enfocando, tu mente está dividida.
¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo hago esto? Pero si le hago esto, y el temor te lleva a tomar malas decisiones. Al dividir la mente, no pensamos con la claridad de vida de siempre y comenzamos a sentir las consecuencias. Otra consecuencia del temor es la indecisión. Porque a menudo nos sentimos paralizados cuando tenemos que tomar decisiones. Cuando hay temor. Muchas veces hay personas que dejan cosas por hacer o no actúan en poder realizar alguna cosa porque sienten que si no lo van a hacer perfectamente, no lo hacen. Pero ese es un miedo. Como no lo voy a hacer perfectamente o como quiero que se haga, no lo hago. Y así nunca vas a lograr hacer nada. El temor nos esclaviza con un sentimiento de incertidumbre. Hay inestabilidad. ¿Será que va a pasar? ¿Será que pasará hoy? ¿Cómo estará la situación? Una cosa es acercarse a una serpiente y temer sabiamente y irse. Se trata de un incidente que sucedió en un momento preciso. Usted sabe que ahí está una serpiente y la serpiente, ¿qué va a hacer con usted si le pica? Si lo muerde, te va a matar. Entonces es un incidente que tienes que hacer, huir. Pero es distinto tenerle miedo a algo que conoces que está presente, que está continuo. Por ejemplo, si el doctor te dijo que tienes cáncer o te pronosticó una enfermedad o realmente tu situación financiera no está bien, es algo que está presente y tienes miedo. Muchos tal vez de los que están aquí han estado en situaciones difíciles, tal vez una enfermedad, y en medio de la enfermedad, siendo hijos de Dios, tienen miedo. Porque voy a morir, no sé cuánto me queda, Dios mío, ¿ahora qué hago? La pregunta sería, ¿cómo podemos confrontar esos miedos en medio de algo que vivimos en el presente? Tengo miedo a que mi matrimonio se va a destruir. Tengo temores. Siento que mi familia se va a destruir. Y tal vez lo que sientes no desaparece. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos claves para confrontar estos miedos. Porque si no confrontamos estos miedos, pueden bloquear nuestro crecimiento espiritual. Y miren lo que dice Salmo 34:4. Dice, busqué al Señor y Él me libró de todos mis temores. Salmo 53:3 dice, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Tal vez tú y yo hemos sentido miedo. ¿Cuántos han sentido miedo? Pero ¿en quién tenemos que confiar? En Dios. Hay situaciones que tal vez la persona que está al lado no lo sabe y tú tienes miedo. Y trabajas, estudias, pero tienes tu mente dividida porque no sabes qué hacer. Porque hay miedo, hay temor. Piensas que eso que está sucediendo va a cambiar tu vida. Y en medio del temor piensas que todo se va a destruir. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Debemos confiar en Dios.
Dile al que está a tu lado, confía en Dios. Y la verdad es que muchas veces no logramos ser las personas que Dios quiere que seamos, ni lograr lo que Él quiere que alcancemos, porque mientras tengamos miedo y mientras tengamos temor y nos domine realmente esta situación, eso realmente nos va a neutralizar. Eso nos va a dominar para no poder lograr lo que queremos. ¿Ustedes sabían que invadir nuestra vida de miedos y temor afecta nuestra salud física? ¿Sí lo sabían? Porque no hay duda que nuestro ser emocional afecta todo nuestro cuerpo. Si usted está mal, lleno de miedos y temores, preocupado por tantas situaciones que usted tal vez está pasando, eso afecta su salud física. Y escuche esto, el temor está ligado a las enfermedades cardiovasculares, hipertensión, jaquecas, estrés, úlceras, desórdenes digestivos, enfermedades de la piel. Todo esto cuando emocionalmente estás mal, a causa del miedo y los temores, frustrado porque no has podido lograr lo que quieres, pero que a través de tus miedos has neutralizado tu vida. Si alguien siempre anda preocupado y temeroso por algo, eso lo va a afectar en su vida. Tal vez, ¿cuántos se han sentido mal y han dejado de comer? Por una situación horrible. Y tal vez la persona, ¿por qué dejaste de comer? Porque estás pensando demasiado. No, es que temo, no puedo comer, estoy pensando en mi hijo que pasó esta situación, así, esto me tiene mal. Y pasaste todo el día sin comer, no te importaba más nada sino la situación y tenías miedo de lo que iba a ocurrir. ¿Por qué? Porque nuestro sistema emocional no es algo solo que sentimos, sino que es algo que afecta todo nuestro cuerpo. Así es el poder de nuestras emociones. La pregunta es, ¿cómo lo confrontamos? ¿Cómo enfrentar ese temor? Realmente somos seres humanos y hay situaciones que se tornan muchas veces difíciles. Y la palabra en Mateo, capítulo 11, versículo 28, nos da una clave. En medio de esa situación emocional que tal vez estamos viviendo a causa del miedo. Y dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tal vez si has estado preocupado, con temores, que vives con incertidumbre, que no sabes qué hacer. Hoy vengo a decirte que si estás cargado, puedes llegar a los brazos de tu Padre. Esa carga que tú tienes, puedes entregársela al único que puede sostenerla. Cambia tu carga por su carga y tenlo por seguro que todo va a empezar a cambiar. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Y quiero terminar con este versículo en Juan capítulo 14, versículo 27, que dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo os la doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Tal vez la situación difícil que está pasando te ha llevado a dividir tu mente y no enfocarte realmente en ver a Dios como tienes que verlo. Si tú lo miras a Él con reverencia, con respeto y empiezas a obedecer su palabra y empiezas a agarrarte a estas promesas, tenlo por seguro que todos tus miedos van a desaparecer. La paz que tú necesitas la vas a encontrar en Él.
Temor a Dios, una definición de mi pastor Gustavo dice: conciencia continua de que estoy siendo observado por Dios. Tal vez muchos de los que están aquí vienen a la iglesia y tal vez actúan que son santos, y tal vez delante de los líderes y pastores se muestran que están bien, pero tienen que estar claros que Dios siempre los está viendo. Y que temer a Dios es poder respetarlo aún cuando sales de la iglesia. Es poder obedecer los principios que están en su palabra. Que aunque vengan miedos y temores, tengo promesas que me van a ayudar. Tengo promesas que van a decir: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre, te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese es tu Dios y ese es mi Dios. Señor, te doy gracias, Padre, en esta hora. Queremos, Señor, entregar nuestras cargas delante de ti.